Me preguntan aquí si existe alguna característica en los dolores en la parte delantera del cuerpo y los dolores en la parte trasera de nuestro cuerpo, espalda, etcétera. Por supuesto, tiene que ver, como me dice aquí, con lo consciente y lo inconsciente, y además de lo consciente y lo inconsciente, consciente la parte delantera, inconsciente la parte trasera, también con lo que se muestra o con lo que se quiere mostrar y con lo que no se quiere mostrar, no necesariamente inconsciente. Por ejemplo, hasta hablamos de esta manera, y esto es lo maravilloso, que nuestro lenguaje es psicosomático. Por ejemplo, yo puedo decir que a determinada situación que no me gusta le doy la espalda. Utilizo esa frase que es totalmente psicosomática, ¿sí? Y quizá termine con problemas en la espalda o algún síntoma se manifiesta en la espalda señalándome, ¿sí? Eh, ¿Cómo puedo interpretar esto? Aquí aconsejan el libro La enfermedad como camino, sin duda yo creo que es la Biblia de la psicosomática como un texto muy simple. Hay otro libro, también de Rüdiger Dahlke, del mismo autor, que se llama La enfermedad como camino del alma o algo por el estilo. Y creo que es ese libro u otro, no recuerdo el nombre ahora, que tienen estos autores, Rüdiger Dahlke y Thorvald Deftelsen, que es una especie de diccionario, donde ustedes tienen enfermedades y luego qué es lo que está interpretándose en relación a este síntoma, pero con mucho cuidado. Como toda generalización puede ser peligroso creer que esto es 100% así para todas las enfermedades. Esto es un modelo, y como todo modelo, es un mapa de la realidad y no es la realidad misma, y como todo modelo, puede ser que algunos síntomas, algunas enfermedades, y en algunas personas en particular, no sea exacto. Claro, exactamente lo que me dicen aquí, utilizar el síntoma como analogía para entender lo que nos dice es muy útil. Claro, sí, es muy útil, por supuesto, claro que sí, es muy útil para nosotros como terapeutas florales para poder entender qué es lo que le sucede a la persona. Porque recuerden, dentro de las flores de Bach, a menos que ustedes hagan otra cosa, si son psicólogos, por ejemplo, y además trabajan con flores de Bach, pueden trabajar con interpretación de síntomas, pero al terapeuta floral a secas, a solas, no lo aconsejamos. Que sea información para uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que confiar que las flores de Bach van a hacer su trabajo y la persona, y esto lo hemos visto de maravilla, la persona va a ir interpretando ella misma y entendiendo cómo fue el tema de su enfermedad. Y a veces lo entiende cuando lo resuelve, y a veces ni siquiera lo entiende, pero hizo los cambios necesarios para sanarse. Y esto es lo más importante. No importa que tengamos o no razón frente a nuestro paciente, lo que importa es que podamos entender para darle la flor correcta. Bien, ya vamos a ver el resfrío. Eliana, que me haces pregunta, seguramente la clase próxima. Y, eh, y por supuesto de mucho más. Eh, Bárbara, me enviaste un caso y no lo recibí. Por favor, me lo reenvía, ¿sí? Reenvíamelo por email. Y si lo recibo ahora, quizás hasta nos dé el tiempo de poder presentarlo. Bien, perfecto. Claro, entonces, todo esto es una orientación para ayudarnos y tener una herramienta más. Perfecto. Entonces podemos tener ciertas reglas para entender un síntoma. Y esto también tiene mucho que ver con ética, ¿no? Al terapeuta floral no le interesa la cadena de causas físicas que nos llevan al origen de la enfermedad. He visto o me han contado también de algunos terapeutas que de repente piden los análisis clínicos.
exámenes de sangre, etcétera. Y esto realmente no, primero no hay que confundir los roles, no somos médicos, terapeuta floral no tiene nada que ver con el rol del médico, pero bueno, a veces vemos este tipo de confusión. Va a ser mucho más importante para nosotros otros planos de manifestación más cercanos a el desequilibrio entre la personalidad y el alma, como veíamos en el gráfico anterior, como son los trastornos psíquicos, emocionales y mentales. Así que no tanto concentrarse en el tema físico, solamente la analogía, el simbolismo que esté dentro de esos problemas físicos. Y es muy importante tener en cuenta cuándo aparece el síntoma. Por ejemplo, había un chico, la mamá nurse, el papá médico, que sufría ataques, crisis de pánico. Bueno, más que nada lo trataban por el tema físico, porque tenía grandes palpitaciones, sudoración. Bueno, luego un médico le diagnostica crisis de pánico, y bueno, ellos eran alumnos nuestros, así que deciden tratarlos con esencias florales. Pero ya hacía mucho tiempo que tenía este problema el chico. Y claro, como médicos ellos buscaban la causa física, a ver dónde podía estar, qué es lo que podía haber sucedido, algún cambio de alimentación incluso. Bueno, buscaron por todos lados. Y dejaron pasar por alto algo que quizá para ellos no era tan importante, pero para el hijo sí. Ellos se mudaron desde una zona semi-rural, cerca del campo, a la ciudad. Si bien aparentemente toda la familia estaba muy feliz porque era un avance muy importante, no había que trasladarse durante tanto tiempo, muchas ventajas, sobre todo para los adultos. Sin embargo, este niño de 11 años tuvo que dejar en el campo con su tío a su mascota, un perro ovejero alemán, que su padrino se lo había regalado en el momento que el niño había nacido. ¿Sí? Imagínense, eran dos cachorritos juntos. El niño aprendió a caminar sosteniéndose de su perrito y eran el uno para el otro. Este hecho tan importante para el niño pasó desapercibido para los padres. Claro, no pasó desapercibido para nosotros que hacemos muchas preguntas, tanto a padres como a niños, en relación al momento y cosas de importancia, o a veces cosas de no tanta importancia que puedan suceder en el momento de aparición del síntoma y un tiempo antes. Por eso, es muy importante para nosotros tomar como punto de partida lo emocional o lo mental. Y aquí no confundirnos. Esto no significa que el origen de la enfermedad sea un problema emocional o psíquico. El problema está en ese error de la personalidad. El origen de la enfermedad es el error de la personalidad al alejarse de su alma, de los dictados del alma, al transformarse en un fin en lugar de ser un medio, un vehículo de expresión del alma. Pero como siempre decimos, esta parte es invisible para nosotros. Por lo tanto, con un fin práctico, tomamos como punto de partida lo emocional, lo mental, ¿sí? Pero no olvidarse dónde está el origen, ¿sí? No decir a la ligera que la enfermedad tiene un origen en lo psíquico o en lo mental o en lo emocional, sino que esto es un escalón, nada más. Bueno, una vez entonces teniendo muy presente cuándo aparece el síntoma y un tiempo antes también qué fue lo que sucedió, qué cambios, qué situaciones se vivieron y de que se toma como punto de partida lo psíquico, habría que tener en cuenta también qué tipo de cambios trae el síntoma a nuestra vida, cómo se vive el síntoma, cómo se reacciona frente al síntoma.